bosquejo, porque vamos a seguir con este tema. Y hoy sí es verdad que cada uno de nosotros, cada persona aquí y aún los que nos están viendo, van a poder tomar una decisión en este nuevo camino que hemos tomado. Nos hemos tomado el tiempo, nos hemos tomado meses explicando lo que vamos a hacer a partir de septiembre, que va a ser muy diferente, que es enfocarnos en el discipulado, porque hemos entendido, y la palabra nos confirma, que es lo que realmente Dios pide de su iglesia. Así que eso vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de un tema y de una palabra que quizás usted nunca ha oído un mensaje en su vida, pero es una palabra que está 41 veces en el libro de los Hechos, y la palabra casa. Vamos a hablar de la implicación, cómo es posible, qué implicación tiene que la palabra casa está envuelta en todo lo que fue el inicio de la iglesia, y lo vamos a aplicar, y cada uno de ustedes va a poder tener una aplicación de lo que vamos a conversar hoy. Yo tengo varios versos que voy a compartir con ustedes. Obviamente no les voy a compartir los 41 versos, pero algunos 9 o 10 de estos versos y tiene la palabra casa en el mismo centro. Hemos estado hablando del evangelio, hemos estado hablando del querigma, que es el evangelio. Hemos estado hablando del didaché, que es la enseñanza que trajeron los apóstoles. Pero en medio de cada una de estas enseñanzas está esta palabra casa. Vamos a ver qué implicación tiene para nosotros. El primer verso donde aparece es un verso conocido de cada uno de nosotros. En Hechos 2:46 dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa. O sea que había una actividad que sucedía de casa en casa. Partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Está hablando cuando la iglesia se funda, cuando se forma. Esta fue la primera actividad que empezaron a hacer los discípulos, de casa en casa. En Hechos capítulo 8, verso 3, mire qué interesante. Saulo, antes de convertirse, antes de que el Señor se les revelara, era un gran perseguidor de la iglesia. Dice, Saulo, el mismo apóstol Pablo, que nosotros conocemos como Pablo, pero antes se llamaba Saulo. Dice, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. En otras palabras, era un enemigo de la iglesia. ¿A dónde iba él? A los templos. ¿A dónde iba él? A la iglesia, a la sinagoga. ¿A dónde iba él? Dice, entrando que de casa en casa, porque él sabía, aún sin ser creyente, al momento, que donde estaba la vida de la iglesia era de casa en casa. Dice, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Eso hacía él. En Hechos 10:25, uno de los más importantes capítulos que tiene que ver con cómo el evangelio ha llegado a nosotros. Realmente somos nosotros gentiles. Todo el que no es judío, que no tiene sangre judía, es un gentil. Y este capítulo tiene mucho que ver con eso. Cuando al llegar Pedro a la casa, observe que él va a tener una reunión y va a reunirse con una persona, y esta conversación va a cambiar el curso de toda la historia. ¿Dónde sucede esta reunión? ¿En una qué? En una casa. Dice, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, les rindió homenaje. Es interesante ver que hoy, si usted va a ver un oficial o una reunión importante, por ejemplo, a veces yo tengo que ir en algunos espacios, sobre todo en la República Dominicana, y generalmente los oficiales de alto rango quieren que tú lo visites en su oficina. Quiere que tú lo visites en el Palacio Nacional, quiere que lo visites como en un lugar donde ellos te puedan impresionar y puedan mostrarte cosas. Pero en este entonces, realmente la vida de la sociedad, la vida de la gente, sucedía en las casas. Este es un gran funcionario romano y sin embargo la reunión sucede en su casa. Y ahora en su misma casa, en el mismo capítulo 10, verso 30, dice, Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo, ¿en dónde? En casa, orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Entonces ahí él narra cómo en su casa él recibió una revelación que cambió la historia, porque él recibe la revelación de que alguien iba a venir precisamente a su casa y le iba a explicar el evangelio. Esto es importante, porque a veces creemos que para recibir una gran revelación o para recibir una gran bendición tenemos que venir al templo o tenemos que ir a un estadio o a un sitio especial donde hay un gran hombre de Dios. Pero lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos es que cada acontecimiento de importancia sucedió en las
casas. Okay. Hechos 12, hablando de un evento espectacular. Dice, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodada Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Dónde estaban ellas reunidas orando? En la casa, en este caso de María, donde sucedió algo espectacular. Fue donde un gran milagro del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos, sucede. Prácticamente todos los milagros del Nuevo Testamento ocurrieron en las casas. Entonces vamos a ver aquí, en este caso, Hechos 16:15, dice, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, no vengan a mi oficina, no es que vengan a mi trabajo, no es que vengan ni siquiera a mi iglesia, no es que vengan a mi sinagoga, dice, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Yo le estoy poniendo el cuadro de que la casa, que obviamente es donde es el hogar, era el centro de toda la actividad de la iglesia del primer siglo. En el capítulo 18, verso 7 dice, entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Tircio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Nosotros vamos a ver que en casas fue donde nosotros recibimos grandes revelaciones que están guardadas ahí en el libro de los Hechos. Así que lo primero que vamos a ver aquí es que el discipulado acontece mejor en las casas. Esto es una declaración que parece sencilla, pero tiene muchas implicaciones, porque la gente ha movilizado el centro de la importancia de una casa, el centro de la importancia de un hogar, y le ha dado esa responsabilidad a otros espacios. Con eso sucede en muchos otros casos. Por ejemplo, hay casas, hay padres que la responsabilidad de educación de sus hijos se la han entregado a las escuelas. Y eso no es así. El mayor lugar, el lugar donde los hijos reciben la mayor instrucción, la mayor educación, la forma de manejarse, la forma de usar sus modales, es en sus casas. Pero como vivimos vidas tan apuradas, vivimos vidas tan ocupadas, y no estamos ni siquiera al mismo tiempo para comer con nuestros hijos, entonces la responsabilidad de lo que debe acontecer en las casas se la hemos dado a otros lugares. Le voy a decir cuál es el problema con eso. El problema con eso es que ningún otro lugar puede sustituir lo que sucede en una casa. Ahora, oiga lo que le voy a decir. Ni siquiera lo espiritual. En otras palabras, la iglesia, este lugar donde usted viene y pasamos la hora, 2 horas, lo que sea, y recibimos instrucción, adoramos, estamos juntos, y es un tiempo maravilloso, lo pasamos juntos. Lo que nosotros pasamos aquí no puede sustituir lo que debe suceder en la casa. O sea, la casa es el centro. Y fíjese cómo el mismo libro de los Hechos se ocupa de cada espacio, en cada momento, recordarnos cómo estas cosas suceden en las casas. Entonces, nosotros vamos a entender los principios de la fe en el orden original. Saben que estamos en 3 semanas, vamos a empezar en la 3ª semana de septiembre, vamos a empezar a reunirnos en casas de nuevo. Lo vamos a hacer con un orden. Lo vamos a hacer con, número 1, le voy a pedir que todos los que vayan a la casa se vacunen, todos. Que si usted no se vacuna, no me visite a nadie. ¿Ok? Todo el mundo se vacuna para guardar la salud de todos, de la casa, de los que están ahí. Pero esta vez vamos a hacer algo bien diferente. Yo se lo voy a explicar, y creo que va a ser bien atractivo para que muchas personas empiecen a participar en la vida que sucede en casas, porque lo que sucede en casas beneficia tanto al anfitrión, en otras palabras, a los que reciben las personas, como los que van a la casa. Es una bendición para todos. Pero una de las cosas que vamos a empezar a ver, que nunca lo hemos hecho, sino que por el material que estamos viendo, que vamos a ver, lo vamos a hacer por primera vez, es que vamos a ir por las escrituras en el orden original, en el orden en que los primeros discípulos estudiaban las escrituras.
y iban entendiendo los principios de su fe. Lo vamos a hacer en ese mismo orden. Y vamos a usar la misma metodología que usaron los primeros discípulos. La metodología que usaban los primeros discípulos es lo que nosotros llamamos tener un facilitador o tener una discusión socrática. Porque el objetivo para un discípulo no es solamente que le enseñen algo, es que aprenda a pensar, que aprenda a discernir. No solamente que ustedes han visto gente que nosotros decimos se embotellan la cosa, o sea, se saben toda la cosa, pero es como una botella, como que la tiene ahí en la cabeza y te la puedes repetir, pero realmente no ha hecho nada internamente con esa información. Eso sucede cuando usted solamente recibe información, pero cuando usted no participa de dónde sale esa información y usted mismo escudriña, que es lo correcto, que usted mismo se dé cuenta, wow, mira, ¿de dónde sale esto? ¿Qué voy a aprender de esto? No necesariamente con un maestro, sino con un facilitador, una persona que facilita la conversación. Esa es la metodología que le va a usted a enseñar a pensar por sí mismo y a desarrollar su propio criterio en su vida espiritual. Entonces usted va a aprender a examinar la Biblia por usted mismo. Uno de los grandes desafío de la gente, que la gente dice, pero es que yo no entiendo la Biblia, yo no sé de dónde sale, no sé, yo la leo, pero no sé cómo conectar una cosa con la otra. Si usted participa del proceso que nosotros vamos a iniciar, yo le garantizo a usted que usted va a entender la Biblia, que usted la va a poder examinar por usted mismo, que usted va a poder conectar los eventos con creencias, que usted va a conectar los eventos y va a decir, wow, por eso nosotros hacemos tal cosa, por usted mismo, no porque lo haya leído ni porque alguien se lo haya explicado, porque lo va a hacer de la misma manera que los discípulos del primer siglo, primeros 2-3 siglos, lo hicieron. Sabían que ninguno de ellos tenían la Biblia en sus manos, ninguno. La Biblia fue con la imprenta de Gutenberg en Alemania, muchísimos años después. ¿Qué tenían ellos antes? Tenían dos cosas. Tenían cartas que Pablo y otros de los apóstoles fueron escribiendo, y oiga, ni siquiera las podían tener al mismo tiempo, el mismo día. Por ejemplo, ellos se rodaban una carta, se rodaban un capítulo, y una iglesia o un grupo o una casa, como decimos, tenía un capítulo o solamente un pedazo de una carta, y así se le iban rodando. Y sin embargo pudieron desarrollar una fe muy profunda, porque también tenían el beneficio de lo que se llama pasar la enseñanza de manera oral. Oral es lo que se habla, lo que se conversa. Entonces, en esas conversaciones se adquiere muchísima sabiduría, y usted va a aprender a examinar la Biblia por usted mismo. Porque ser discípulo, que es lo que queremos, ¿verdad?, crear en cada uno de ustedes, ser discípulo implica dos cosas. Implica dos cosas, que son seguidor y aprendiz. A veces solamente tenemos uno de los dos. Seguidor, ok, yo sigo, y lo que tú me dices, yo lo estoy recibiendo. Pero eso es solamente la mitad de ser un discípulo. La otra mitad de ser un discípulo es la responsabilidad de aprender, de ver las cosas, de entrar dentro en la profundidad y aprender. O sea que no solamente seguir, sino aprender. Y eso lo vamos a tener aquí. A ver, ayúdame. Ok, cada manual nosotros vamos a tener, y ya la mayoría, muchos de ustedes ya lo tienen. A mí me quedan como, no sé si 15 o 10 aquí, para que no se queden sin su manual. Mire, cada manual, algunos de ustedes ya lo tienen. Cada manual son 6 lecciones. Son 6 lecciones que usted, cuando empecemos en los hogares, usted la va a leer, la lección que le toca antes de ir al hogar, para no ir a inventar y ir a leer ahí, sino que usted va a poder llenar su lección. Cada manual son 6 lecciones. Ahora, mire cuánto material tenemos. Cada manual son 6 lecciones, y son 13 manuales de estos que se ha desarrollado con esta serie. O sea que son 78 lecciones que usted va a poder hacer. Ahora, no se me ponga muy wow, ¿cuántas lecciones? Que lo vamos a hacer de 6 en 6. Por ejemplo, usted va a comprometerse al tener este manual y al ser parte de un grupo, de una casa, que yo le voy a animar a apuntarse hoy. Usted se está comprometiendo con 6 lecciones más una introducción, 7 semanas. Es lo que usted se compromete, que más o menos
nos lleva hasta Thanksgiving, ¿verdad? Así que usted se compromete con eso nada más. Y luego de Thanksgiving tenemos un break y en enero volvemos y arrancamos con el próximo manual. Así lo vamos a ir haciendo. Entonces, básicamente su compromiso son 8 semanas por cada manual. Hay 6 lecciones, hay una introducción y al final hay una celebración. Son 8 semanas que usted se va a comprometer. Yo le garantizo que usted va a salir, cada vez que vea este material, va a salir muy edificado. De hecho, yo le voy a enseñar algunas de las cosas que usted va a aprender en este material. Pero mientras, algo que yo quiero hacer hoy es dar la oportunidad a personas para que ofrezcan su casa para recibir esta bendición. La palabra habla en el Nuevo Testamento que las casas que tenían estas prácticas espirituales donde se reunían, invitaban a otros y estudiaban las cosas de Dios, eran casas que recibían gran bendición. Así que yo quiero que personas, inclusive usted dirá, pero yo no tengo tanto tiempo aquí, no importa, cualquier persona puede ofrecer su casa y nosotros vamos a enviarle un facilitador. De hecho, estamos entrenando los facilitadores. Ya este martes seguimos con nuestras clases para preparar estos facilitadores, martes a las 7 de la noche. Pero necesitamos casas nuevas, ¿ok? También le damos un break a algunas casas que siempre han tenido sus casas abiertas, pero le damos a cada uno de ustedes la oportunidad de recibir esta bendición. Así que si usted tiene su casa y usted dice, wow, yo quisiera probar, no se va a comprometer con más que 8 semanas. Usted se compromete con 8 semanas, una vez a la semana, escoge el día con su facilitador, el día que conviene a usted, porque hay personas que no pueden ciertos días por los trabajos, por las escuelas, por los niños. Mira, yo puedo poner mi casa los viernes, o los jueves, o los miércoles, o los sábados. Poner su casa para una conversación de 1 hora, ¿verdad? Más el tiempo que se tomen bebiendo un café o lo que sea que haya ahí. Eso queremos hacer y queremos tener casas nuevas. Ya tenemos algunas casas, personas que se han ofrecido, pero quisiéramos más casas. Quisiéramos, qué sé yo, 7, 8 casas nuevas que nosotros podamos decir, vamos a probar este espacio nuevo donde pueda ocurrir discipulado. Entonces, necesitamos esas casas, obviamente, que se comprometan a esas 8 semanas como anfitriones a recibir la gente. Y necesitamos personas que vayan a esas casas, obviamente. Entonces lo vamos a hacer diferente, porque no queremos grupos muy grandes en las casas, sino 5, 6 personas, quizás 7. ¿Por qué? Queremos que cada persona participe en la conversación. A veces cuando los grupos son muy grandes, muy chéveres, porque se arman una chelcha y un desorden y todo el mundo ríe y todo. Pero entonces no todos participan, sino que algunos se esconden. Y entonces la idea con este proceso es que todos participen. Porque cuando participamos es que podemos internalizar todo el material. Entonces serán grupos cerrados. ¿A qué me refiero? Ok, que como el material tiene un orden, ¿verdad? Y empieza en una lección y termina en otra y van en secuencia. Nosotros vamos a rogarle que en la medida de lo posible, no me gusta hacer cosas como así muy tajantes, pero la idea es que el grupo que empiece es el grupo que termine. En otras palabras, que la gente que va a entrar a mitad de grupo ya se va a complicar la cosa, que mejor espere para el próximo grupo. En otras palabras, que si entran 6 personas o 7 personas en ese grupo, ese es el grupo ya, por estas próximas 8 semanas. A eso se refieren, que son grupos cerrados. En otras palabras, la hora de empezar un grupo es ahora. La hora de invitar a personas a su grupo es ahora. Tienen 2 semanas, 3 semanas para invitar. Pero una vez que empiecen los grupos, que cerremos esos grupos. Bien, seguimos. Vamos a aprender, oiga de las cosas que vamos a aprender nosotros. Por ejemplo, de las primeras lecciones, le estoy sacando lecciones de aquí, del primer libro. Ok, miren estas 3 lecciones. Aprender a renovar nuestra mente. Aprender a renovar nuestra mente. Imagínense, aprender a entender que vivimos en un proceso.
Vivimos en un proceso y necesitamos aprender a renovar nuestra mente. Algo que nos enseña mucho es el estilo de vida de un discípulo. El estilo de vida de un discípulo, de eso se trata lo que se llama el didaché. El didaché es la enseñanza. Recuérdense que Jesús, y haber venido, nos trajo el querigma. En otras palabras, el evangelio. ¿De qué se trata nuestra fe? Que Él es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó. Ese es el querigma. Pero entonces Pablo nos viene a enseñar, y Pedro y los otros discípulos en las cartas, cómo se traduce eso a un estilo de vida. Y eso es lo que vamos nosotros a ir aprendiendo con este material. Y número 3, una de las lecciones muy importantes que vamos a ir viendo es rehaciendo nuestras vidas. Estamos en un momento que es un momento especial para este punto. Porque con todo lo que ha sucedido, el COVID, la situación de la economía, ahora este flooding, todo, se queda uno como en el aire así. Y es un momento muy particular para decidir rehacer nuestras vidas, encauzarlas, ponerlas en el lugar correcto, donde nos convirtamos en verdaderos discípulos. Así que yo quiero, vayan pensando eso y vamos a tener una canción, vamos a cantar y al final le voy a preguntar a ver dónde está usted en este proceso de discipulado.